Una vez más con ustedes, les habla el profesor Luis Mesa de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Esta vez haciendo una retroalimentación de la guía que se les entregó o que trabajaron vía YouTube o en el libro de clase, el texto escolar, perdón, dependiendo de cada uno de los casos. Y esta vez vamos a trabajar la retroalimentación, es decir, corregir o ver si de qué manera hicieron el trabajo, ya que en la última reunión que tuvimos de los docentes en la Escuela Gabriela Mistral se quedó que una semana se iba a trabajar contenido de esta manera. Lunes, lenguaje, comprensión lectora sobre todo. Martes, matemática. Miércoles, ciencias naturales. Jueves, historia. Y viernes, sobre todo los trabajos de PIE, de los alumnos que son del programa de integración escolar. Bueno, hoy día como es lunes, se trabajó, la semana pasada trabajamos esta conversión lectora con un texto que tenía por título Mi mamá es preciosa, de Carmen García Iglesias. Y este lunes, la siguiente semana, se va a trabajar la retroalimentación, es decir, se va a ver cómo lo trabajaron, para que ustedes puedan corroborar con lo que yo les voy a explicar si lo hicieron bien, para que vean si están avanzando correctamente. Si no lo pudieron hacer por X motivo, puedan hacerlo ahora y puedan corroborar con lo que yo hago y poder ver cuáles fueron las falencias o errores que se cometió. Si no entendieron, igual les sirve esta clase. Por lo tanto, todo el tiempo que nos quede de trabajar en forma remota lo vamos a hacer de esta manera. Una semana se amplía el contenido y la siguiente semana se va a ver que cómo lo hicimos, haciendo una revisión de la misma guía, pero ya en conjunto con ustedes para que ustedes puedan visualizar si lo hicieron bien, si estaban cerca de sus respuestas o estaban lejos de la respuesta como tal y vayan aprendiendo poco a poco cómo un- trazar una mejor manera de comprender un texto como tal. Entonces, esa va a ser la manera de trabajar que vamos a tener en estos días. ¿Ya? Muy bien, entonces partimos con esta lectura, que lo voy a volver a leer para que nos acordemos de qué trata. Como le decía, es de Carmen García Iglesias, llamada o que lleva por título Mi mamá es preciosa. Por lo tanto, el título me indica de qué se va a tratar. De cierta manera, algo tiene que hablar sobre una mamá que es considerada una mujer preciosa, como tal. Muy bien, entonces empecemos. Cuando llego al colegio, algunos niños me dicen, qué gorda es tu mamá, y se escapan riendo. Cuando paseamos juntos por la calle, algunas personas se giran y mirando a mi mamá cuchichean. Pero qué gorda. Si estamos comiendo en nuestro restaurante favorito, algunas personas que están en otras mesas nos miran de reojo y se ríen por lo bajo. Se nota que le gusta mucho comer, dice con la boca llena. Dicen con la boca llena. A veces en las tiendas de ropa, las dependientas, es decir, las vendedoras, miran a mi mamá y enseguida se dan vuelta. Seguro que usan una talla, seguro que usan una talla 100, es una talla grande. Dicen dándose la espalda. Lo que no saben los niños del colegio es cuando mi mamá me lleva por las mañanas y vamos cogidas de la mano. Ya, de hecho, que cuando acá dice vamos cogidas de la mano, ya está hablando de que es una niña la que está hablando, sin necesidad de saber quién es. Entonces, cuando vamos cogidas de la mano, yo noto que mi manita, o sea, mi mano pequeña, mi manita tan pequeña está toda protegida por la mano tan redonda de mi mamá y me siento segura. Lo que no saben las personas que nos cruzamos por la calle es que cuando nosotros vamos de paseo andamos tranquilas, disfrutando de todo lo que nos encontramos, despacito. Mi mamá nunca tiene prisa. Lo que no saben los que hablan con la boca llena es que cuando mi mamá y yo vamos al restaurante es como es como un día de fiesta, una fiesta que nosotras nos hemos inventado y que cada plato
traen, lo disfrutamos, lo miramos, lo olemos y nos lo comemos como si fuera la comida más rica que hubiéramos probado nunca. Lo que no saben las dependientas, es decir, las vendedoras de la tienda, es que mi mamá lleva los vestidos más bonitos, los colores más alegres y las telas más preciosas que nunca se vieron. Y cuando ella se pone guapa para venir a recogerme al colegio, parece una princesa sacada de un cuento. Lo que no sabe nadie es que por las noches, antes de dormirme, cuando mi mamá se tumba un rato a mi lado, sus brazos es tan suave y tan blandito que siento como si me hundiera entre nubes de algodón. Y su olor es tan dulce que mis sueños son siempre felices. Por eso al despertar, cuando la miro a mi lado, siempre pienso, mi mamá es preciosa. Es un lindo cuento realmente, ¿cierto? Muy bien, entonces, vamos a cotejar qué fue lo que ustedes aprendieron, ¿cierto? Y cotejamos con lo que yo más o menos les voy a dar una idea, a ver si tuvimos cerca en la respuesta. Ahora, obviamente, como esta es apreciación personal, no necesariamente porque ustedes lo hayan escrito de otra manera significa que esté mal, simplemente es una apreciación. La idea es que estamos acercados unos a otros con las ideas principales. Por ejemplo, la situación que enfrenta la niña que cuenta la historia. Ya, si ustedes se dan cuenta, la niña enfrenta unas burlas, ¿cierto? La niña percibe que las personas se están burlando de su mamá por ser obesa, es decir, por ser gorda, ¿cierto? Esa es como la situación que está enfrentando la niña, que tal vez no lo hacen directamente, no le insultan directamente, ni le dicen gorda directamente, pero sí a espaldas, ¿cierto? A espaldas de ella, a escondida, eh, están burlándose de ella por su gordura y la niña lo percibe, se da cuenta de aquello. Entonces ella siente, obviamente, que es algo que está mal, ¿cierto? Más encima que lo hagan escondida. Muy bien. Entonces, si ustedes pusieron algo parecido sobre el que ella siente, la niña está sintiendo que se están burlando de su mamá y que se están burlando justamente por su estado de obesidad, estar gorda, obviamente están en la respuesta correcta como tal. Y si no, lo pueden modificar en su cuaderno o en su libro o en su guía. Acuérdense que le dimos esas tres formas de poder trabajar, o es con el libro, o con la guía, o con el cuaderno. ¿Ya? Le pueden modificar si es que hubo un error, o si no, le ponen un ticket que está correcto. Perdón. La siguiente pregunta tiene relación con la secuencia de inicio, desarrollo y desenlace. Acordemos que todo cuento tiene tres partes. Un inicio, en el cual se presentan los personajes, ¿cierto? Se presenta el lugar o la historia. En este caso el cuento es tan pequeño que no es tan específico en ello. De hecho que no se nombra ni siquiera el nombre ni de la niña ni de la mamá. Solamente por el contexto podemos inferir, acuérdense que la inferencia tiene que ver con algo que no está en el texto directamente, pero que hay pistas que me sirven para poder saber de qué trata, es que podemos inferir que la mamá es gorda, porque si no, no se burlaría, porque si se está burlando por la gordura es porque es gorda. Pero más de eso no nos dice el texto. Está la parte de desarrollo donde hay un nudo o una problemática, ¿cierto? Que todo cuento tiene, y un desenlace que es la forma que se soluciona el problema como tal. De hecho, todo cuento tiene esas tres partes. Normalmente, cuando es un cuento pequeño, esto es más simple. Incluso si queremos hacer algo más pequeño que un cuento, que son estas famosas 100 palabras, ¿cierto? Como conocemos acá que son Iquique en 100 palabras. Por ejemplo, en este caso, cuando uno quiere hacer estos microcuentos, muy famoso actualmente en la literatura, muy famoso en todo el país, vemos que siempre un microcuento eh, quita una parte de estas tres partes del cuento. Es decir, o le quita el inicio, o le quita el desarrollo, o le quita el desenlace, en los casos de los microcuentos. En este caso están las tres partes, pero como les decía, es tan pequeño el cuento que están reducidos a su mínima expresión eh, como tal. Entonces,
La idea que ustedes tenían que hacer aquí era ver cómo se iba desarrollando la historia. Ya, yo puse de esta manera. Primero puse que al inicio la niña percibe, ¿cierto?, que las personas se están burlando de su mamá por su gordura, ¿cierto? Y esto va a partir desde la escuela. Más datos no me da sobre el inicio, o sea, no directamente va directo al problema. Por lo tanto, lo único que podríamos decir es que todo se inicia con la mamá y su hija que parten desde la escuela, ¿cierto? Cuando lo va a dejar a la escuela y que se empiezan a burlar. Y ahí pasamos directamente al desarrollo, porque el desarrollo es el problema. Y acá sí notamos muy claramente la problemática que es la burla que le hacen a su mamá en muchos espacios. El primero es la escuela, que se burlan por ella por ser muy grande. Después vemos, pues la ven muy grande la mujer. Después vemos que en la calle, cuando están pasando por la calle, la gente la ve caminar y ven que va muy lenta y se burlan por eso, porque ah, podemos nosotros acá también inferir que una persona gorda cuando camina, obviamente por su peso, no camina rápido, entonces también se está burlando de lo despacio que camina. Después vemos también que en el restaurante, obviamente, como ven que la señora con su hija disfruta mucho comiendo las comidas, ¿cierto? De comer harto, ¿cierto? La gente se burla a escondidas de lo mucho que come esta señora. Y en la tienda, por usar tallas grandes, o sea, se burlan también de ella porque dicen de tener una talla muy grande por el tamaño que es la señora. Entonces, esa es la problemática, las burlas que se dan en la escuela, en la calle, en el restaurante y en la tienda, como tal. Ahora, ¿cómo soluciona este problema la niña? Porque la niña es la que cuenta el problema. Acá vemos que la mamá, en este caso, pasa a segundo plano, es como personaje secundario, a pesar que en el título dice mi mamá es preciosa, y que el personaje que está solucionando el problema en cierta manera es la hija, es la niña, como tal. Ahora, hay muchas formas de solucionar un problema, ¿cierto? ¿Ustedes qué podrían pensar? La niña podría ir y atreverse a pelear con todo el mundo reclamando porque su mamá le dicen tal cosa. Otra forma sería, por ejemplo, que la mamá comenzara a atacar a todo el mundo porque se burlan de ella. Había muchas maneras de poder solucionar este problema. Ahora, ¿cuál es el correcto? ¿Cuál es el más asertivo? ¿Cuál es el que es mejor? Es el que justamente utiliza la niña como tal. Y es que con el problema, como está centrado en la escuela, en la calle, que es donde también se burlan, en el restaurante y en la tienda, en estos cuatro lugares se burlan de su mamá a escondidas. Bueno, la niña, y en el cual nosotros tendríamos que decir que, o felicitar a esta niña por su actuación, es que en la escuela, por ser muy grande, ella considera que eso le da protección. Así que ella considera que la burla es tonta porque el hecho de ser grande de su mamá le da protección, se siente ya muy segura y por lo tanto no tendría por qué la gente burlarse, porque a persona mente más grande es más protectora. Ella habla de una mano gruesa, grande, que la protege. En el caso de la calle, por caminar despacio, ella dice, pero qué bueno que caminemos despacio. Así mi mamá, al caminar despacio, va con mucha tranquilidad, nada la apura. Y eso es bueno, no es malo. Ella también piensa, ¿por qué la gente se burla en el restaurante? Por mucho que come, si eso es alegría, nosotros disfrutamos cada comida, es como una fiesta, ¿cierto? Por lo tanto, es todo lo contrario, no son cosas negativas, es todo lo contrario, es alegría, felicidad. Y en la tienda, el usar tallas grandes hace que su mamá se vea o vista muy bonita, incluso como una princesa. Entonces ella se da cuenta que las burlas, y esa es su forma de solucionar este problema, es que las burlas no son cosas sin importancia, porque al fin de cuentas su mamá, con todas estas características que acabamos de nombrar y que ella puede lograr inferir, ¿cierto? Que la protege, que le da tranquilidad, que le da alegría, que viste como princesa, son motivos para sentirse feliz de su madre, porque ella desde ese punto de vista no ve a su madre como una persona que tiene defectos, sino todo lo contrario, que es una persona que tiene muchas cualidades que dan protección, tranquilidad,
alegría y que viste bien encima, se podría concluir que su mamá es preciosa por todos estos detalles que ella menciona. Entonces se dan cuenta, es como ver el vaso, en vez de verlo medio vacío, es verlo medio lleno. Es ver las cosas en forma positiva y no verlas en forma negativa. ¿Ya? Y eso no se puede aplicar a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, que soy muy bajo, soy muy alto, soy muy gordo, soy muy delgado, no veo bien, tengo esas lentes, ¿cierto? O tengo este problema o tengo este otro. Eso es verlo desde un punto de vista negativo y de que muchas veces los niños que son crueles como se burlan de aquello. Sin embargo, nosotros tenemos que ver, al igual que esta niña, la parte positiva de todas nuestras circunstancias. Gracias a mis defectos, entre comillas defectos, ¿cierto? Yo me atrevería a decir mejor, gracias a mis cualidades distintas de los otros, soy lo que soy y eso me hace especial. Me hace como esta niña decir que su mamá es preciosa. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos sentimos preciosos por nuestras cualidades? Sería motivo de interesante que nos da esta lectura de poder reflexionar, ¿ya? Eso se lo dejo a ustedes para que puedan reflexionar sobre ustedes mismos y puedan juzgar que ante la burla tenemos que pensar que es un error quedarnos en lo que en los supuestos defectos y no ver nuestras cualidades más grandes, que incluso ese defecto se puede transformar en una cualidad espectacular y distintiva de nosotros mismos. Muy interesante el cuento. Ahora, en la parte que decía subraya lo que dice la niña, bueno, eso ya el subrayado va de cada uno, obviamente tendrían que haber subrayado, obviamente, estas características de la mamá y lo que dice la niña, y obviamente dibujar en el cuaderno un dibujo de una mamá preciosa, ¿cierto? Ahí ya obviamente cada quien puede dibujar su mamá, a la mamá en forma preciosa, hermosa, y eso es muy de cada persona, ¿cierto? Por eso yo no hice el dibujo, porque obviamente cada uno tiene una imagen de su mamá preciosa. Yo creo que todos vemos a nuestras madres en forma preciosa. Y yo creo que cuando ustedes dibujaron a la mamá del cuento, lo dejaron mucho pensando en su propia madre. Yo creo que la gran mayoría hizo eso. Y eso está muy bien. En la número 4, ¿cierto? Que ya sería la última pregunta que vamos a ver ahora. No, 4 y 5, ¿verdad? En la pregunta 4 hay una expresión que menciona el texto que es mirar de reojo. Frente a eso, obviamente se pidió que primero relean el párrafo en la que se encuentra en el texto y que imaginara la persona del restaurante, ¿cómo sería mirar de reojo? ¿Cierto? Porque estaba la señora comiendo con su hija y había personas que la miraban y como que en el restaurante miraban de reojo y hablaban y comentaban al respecto de la señora. ¿Qué será eso? Lo pueden haber ustedes trabajado, ¿cierto? Y hacer la acción de mirar al reojo. Sería interesante, si no lo han hecho, preguntarle a su papá, mamá, papá, mamá, ¿cómo se mira de reojo? Y que le hagan la acción de mirar de reojo para que ustedes se den cuenta cómo es aquello. Después que hayan hecho esa actividad, ojalá que la hayan hecho ya, si no la pueden hacer ahora, es partiendo de lo anterior, escribir una definición que qué significa mirar de reojo. Bueno, la definición que yo les doy y que ahí pueden cotejar con la que ustedes pusieron, si es parecido o no, es que mirar de reojo es mirar algo disimuladamente, es decir, en forma indirecta o no directamente, ¿cierto? En forma disimulada, sin que se den cuenta que estoy mirando, sin fijarlo directamente con la mirada. En otras palabras, es lo contrario de mirar algo de frente o abiertamente. Cuando yo miro a una persona directamente, eso es mirar directo, ¿cierto? Abiertamente. Pero si yo la miro a esa persona, pero así como escondida, disimulada, sin que nadie se dé cuenta, eso es un mirar de reojo. Y a eso se refiere, porque nadie de los que vemos en el cuento, y sobre todo en el restaurante, directamente la miran eh, como burlándose de ella, sino todo lo contrario, lo hacen a escondidas, ¿cierto? Lo hacen por temor, no sé, por miedo a lo que podría pasar, tal vez. Y eso también está mal, ¿cierto? Hacerlo. Y por último dice en grupo de 4 integrantes, esto era pensado, obviamente en el texto, pensado que se iba a hacer en sala de clase. Pero la idea era comentar la siguiente pregunta. ¿Creen que la madre respeta el derecho de la niña a crecer con amor y cuidado?
¿cierto? Acuérdense que después lo veremos en historia, sobre los derechos del niño. Obviamente está el tema de que un niño debe crecer en el amor y en el cuidado. O sea, todo papá, mamá tiene que formar a sus hijos, obviamente con disciplina, pero dentro del amor y cuidándolos, ¿no? Y no de otra manera. Bueno, yo puse que me parecer, o sea, algo muy personal, ya que esta parte es mucho más personal de cada persona, cada uno de ustedes, y por lo tanto no hay respuesta errada. Yo por mi parte puse que se nota que le ha dado confianza frente a las dificultades, como son las burlas, y con orgullo dice mi mamá es preciosa. Es decir, no basta con decir de que me parece que está bien o está mal, sino que yo doy mi argumento y mi argumento es que si ella ha logrado, ante todas las dificultades de ver a su madre, que se burlan de ella, y ella logra dejar eso de lado y darse cuenta que su madre tiene muchas características, es porque esta mamá realmente debe ser una mamá tierna, una mamá que le da tranquilidad, que le da seguridad, que la protege, ¿cierto? Que le da amor. Porque obviamente si yo siento que mi madre no me da amor, no me cuida, obviamente no voy a llegar a esa conclusión de que mi mamá es preciosa como tal, ¿cierto? Solamente en un ambiente de amor y de cuidado, una niña puede llegar a esa conclusión, ¿cierto? Que mi mamá es preciosa. Entonces, por eso yo considero que sí, que sí respeta los derechos de la niña, de esta madre, al crecer con amor y cuidado. Muy bien, esta parte es más libro a ustedes, así que ustedes verán cómo lo escribieron, pero la idea, el visto bueno, ¿cierto? El ticket se pondrá siempre y cuando ustedes a su respuesta le hayan dado un porqué, una razón, porque dicen que si creen que sí o que no respeta. Muy bien. Y eso sería la clase de hoy día. Esperemos de que le haya servido y que hayan podido cotejar con lo que ya hicieron en su cuaderno o en su guía o en su libro. Y si no, bueno, es un buen momento para que lo hagan y puedan escribir las respuestas correctas y sobre todo aprender de los errores o aprender si les costó, ver en qué fallaron y mejorarlo para que la siguiente vez no cometan el mismo error. Bueno, cuídense mucho y hasta la próxima clase.